De yoğunlaşmış. Biraz daha gayret kızım. Hadi kızım biraz daha gayret. Yali Emin es español, saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Veremos el embarazo de Seiran? ¿Seifer tendrá marca compartida? ¿Cuándo nacerá el bebé de Seiran y Ferit? ¿Seiran y Ferit llamarán Fuat a su bebé? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Ferit y Seiran tengan un bebé, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, mientras el amor de Seiran y Ferit en la serie Yali Kapkini siguió creciendo, por otro lado, gracias a los dibujos de Seifer, los Korhan se salvaron de hundirse en el último minuto. De hecho, gracias a los dibujos de Seiran y Ferit, iremos aún más lejos y seguiremos la aventura de la marca Korhan para convertirnos en una estrella, no para salvarnos del colapso. En otras palabras, finalmente se ha presentado el escenario de dibujos de Seifer que estábamos esperando desde la temporada pasada y se llevarán a cabo muchos eventos sorpresa con este escenario. En primer lugar, Seiran y Ferit tomarán medidas para llevar este problema del dibujo un poco más allá después de salvar a los Korhan del hundimiento. Así, podremos ver las marcas comunes propias de Seiran y Ferit que mencionamos en nuestro análisis de verano. En otras palabras, a medida que los dibujos de Seiran y Ferit se vuelvan cada vez más populares, se les pedirá que abran su marca conjunta. Así, además de la marca Korhan, seremos testigos del establecimiento de la marca propia Seifer. Esto significa que a partir de ahora Ferit y Seiran serán dueños de su propio negocio, independientemente de los demás. En resumen, si el escenario avanza en esta dirección, veremos las marcas comunes de Seiran y Ferit en poco tiempo. De hecho, se empezarán a dar detalles sobre este tema en nuevos capítulos. Entonces, ¿crees que veremos la marca conjunta de Seifer? No olvide escribir sus predicciones sobre este tema en los comentarios. Eres una mujer y una fuente de fortaleza. Pero a veces todos necesitamos tomarnos un descanso y hacer algo por nosotras mismas, ¿verdad? Por eso preparamos el libro electrónico, Consigue hábitos saludables en 21 días. Programa de cambio para mujeres. Para ti. No te descuides, añade elegancia, energía y felicidad a tu vida. Esta guía, llena de nutrición saludable, ejercicios sencillos y sugerencias que te motivarán, está contigo para un nuevo comienzo. Consíguelo ahora con descuento, accede al instante con el botón de descarga y comienza tu intercambio. Porque tú lo vales. Hablemos del embarazo de Seiran. Seiran y Ferit se reencontraron después de 2 años. Para Seiran y Ferit, que esta vez son más fuertes que antes, las sorpresas esperadas pronto comenzarán a suceder. Después de que la tercera persona salió de ellos, Seiran y Ferit sacaron a la luz nuevamente el amor que habían enterrado en sus corazones. Ahora es el momento de ver los primeros frutos de este amor. Si bien Seiran y Ferit ya no eran inseparables, tanto por sus dibujos como por la falta de presión de sus familias, empezaron a ser cada vez más cercanos. Podemos decir que se acercan escenas románticas para Seifer, quien ya no tiene obstáculos entre ellos. Se nos empezarán a dar señales de que veremos a los hijos de Seiran y Ferit, quienes se casarán nuevamente en poco tiempo. Por lo tanto, creo que poco a poco veremos signos de embarazo en Seiran inmediatamente después de esta boda. Es posible que incluso escuchemos la noticia de que Seiran está embarazada como una gran sorpresa en enero. Así,
Tras el año nuevo, veremos que Seiran y Ferit tomarán nuevas decisiones para sus bebés. Así que no te preocupes, Seifer definitivamente tendrá hijos. De hecho, creo que su primer hijo será un niño. Para que puedan llamar a su bebé Fuad. No preguntes cómo sabes esto. Porque se nos mostraron dos grandes pistas sobre este tema. En la primera pista, el personaje de Fuad regresó a la serie. Aunque era el sueño de Ferit, el regreso de Fuad sorprendió a todos. Creo que una de las razones del regreso de Fuad estará relacionada con el bebé de Seifer. Así, Ferit y Seiran llamarán Fuad a su primer hijo, para mantener con vida nuevamente a Fuad, a quien ven como la víctima de su amor. La segunda pista sobre este tema es que hace unos episodios, cuando Orhan y Betul supieron el sexo de sus hijos, dijeron delante de todos que llamarían a su bebé Fuad. Aunque Ferit y Gulgun reaccionan mucho ante esto, este bebé no se llamará Fuad de todos modos. Porque el padre de ese bebé es Typhoon, no Orhan. Por eso, cuando se revele el verdadero rostro de Betul, los Korhan tampoco habrán adoptado a este bebé. Así, dado que el nombre, Babi Fuad, quedará vacante, Seiran y Ferit pondrán a este bebé el nombre de su primer hijo. De hecho, creo que la idea de nombrar Fuad al bebé de Betul y Orhan era en realidad una referencia al hecho de que el hijo de Seiran y Ferit se llamaría así. Entonces, el bebé Fuad se llamará el primer hijo de Ferit y Seiran. En definitiva, Seiran y Ferit tendrán una niña y un niño, como en la historia real. A este niño lo llamarán Fuad. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios las preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿quieres que Seiran y Ferit tengan un bebé? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.